¿Alguna vez has pasado por un momento en la vida en el que todo parecía desmoronarse? Cuando esa sensación de impotencia se apodera de ti y las dudas comienzan a acumularse. Este vídeo es para ti. Hablaremos sobre cómo, en los momentos más difíciles, la vida nos presenta oportunidades inesperadas de superación. Al ver este contenido hasta el final, comprenderás cómo la resiliencia y la fe pueden transformar no solo tu visión, sino toda tu vida. El vídeo de hoy te guiará a través de una historia profunda e inspiradora sobre un hombre, un guardián, que cuidaba de un inmenso y hermoso jardín. En medio de una devastadora tormenta, se vio desafiado a enfrentar la destrucción de lo que más amaba. Pero, en medio de las cenizas y la desesperanza, ocurrió algo increíble: el renacimiento de la fe y de la vida. Si estás pasando por un momento difícil, en el que las cosas parecen fuera de control, este vídeo te ayudará a ver más allá de las dificultades. Al final, sentirás una conexión más profunda con tu propia fuerza interior y te darás cuenta de que, al igual que el guardián, todos nosotros tenemos el poder de levantarnos. ¿Vamos a embarcarnos juntos en este viaje? En una pequeña aldea, vivía un hombre conocido como el guardián del bosque. Era un hombre sencillo, pero con una inmensa responsabilidad: cuidar de un vasto jardín que parecía ser una extensión de su propia alma. El lugar era un refugio de paz, repleto de flores coloridas, plantas vibrantes, y en el centro de todo, un imponente y majestuoso árbol de la vida. Para el guardián, ese no era solo un jardín, era el resultado de años de dedicación, esfuerzo, y sobre todo, amor. El árbol era el símbolo de todo lo que había construido. Cada raíz era un recuerdo, cada hoja un reflejo de su viaje. Al caminar por el jardín, sentía como si su propia vida estuviera entrelazada con la del entorno a su alrededor. Sin embargo, su conexión con el lugar no era solo física, sino también espiritual. Para él, cuidar de ese jardín era una misión de vida, algo que le daba propósito y razón para continuar. Sin embargo, la paz que había cultivado estaba a punto de ser alterada por algo que no podía prever. Todo comenzó una tarde silenciosa, cuando los vientos comenzaron a soplar de manera inusual. El cielo, antes azul y brillante, rápidamente se tornó gris y amenazador. El guardián sintió una inquietud en el aire. Algo estaba a punto de suceder, y no tenía idea de lo que sería. Esa noche, mientras las nubes oscuras se acumulaban, el guardián observaba desde su cabaña, sintiendo el corazón apretado. El viento comenzó a aullar, y la tormenta que tanto temía se acercaba rápidamente. Sabía que su jardín, su vida, estaba a punto de enfrentar una prueba como nunca antes. La tormenta llegó con una furia inimaginable. Vientos fuertes arrancaban ramas, y la lluvia torrencial destruía todo a su paso. El guardián, atrapado en su cabaña, miraba, impotente, mientras el caos se apoderaba de su precioso jardín. El trueno retumbaba, y el relámpago iluminaba el desolador escenario afuera. Veía, con el corazón pesado, cuánto estaba destruyendo la tormenta. Lo más doloroso, sin embargo, era ver su amado árbol siendo golpeado por el huracán. Las raíces, antes firmes y fuertes, ahora estaban expuestas, y las hojas que antes se mecían suavemente al viento estaban siendo arrancadas violentamente. Sabía que, al amanecer, su jardín no sería más el mismo. La devastación sería inevitable. Cuando la tormenta finalmente pasó, el guardián salió de su cabaña. El escenario era aún peor de lo que había imaginado. El jardín estaba en ruinas, plantas arrancadas, flores aplastadas, y lo más doloroso de todo, el árbol, su símbolo de fuerza y vida, estaba roto y con las raíces a la vista. Caminó lentamente hacia él, sintiendo un profundo dolor en el pecho. Era como si parte de su alma hubiera sido desgarrada junto con esas raíces. Los habitantes de la aldea vinieron a ofrecer ayuda. Muchos dijeron que el árbol estaba condenado, que ya no había esperanza de salvarlo. Pero el guardián no podía aceptar eso. Ese jardín, ese árbol, significaban mucho más para él de lo que cualquiera podría entender. Los días pasaron, y el guardián hizo lo que pudo para intentar salvar su amado jardín. Trabajó incansablemente, removiendo ramas rotas, replantando flores, tratando de restaurar lo que había sido destruido. Pero, cada día, su esperanza disminuía. El estado del árbol solo empeoraba. Sus hojas caían más rápido de lo que él podía cuidar, y sus raíces, antes tan firmes, parecían estar muriendo lentamente. Los vecinos continuaban visitándolo, trayendo palabras de consuelo, muchas veces, consejos que él no quería escuchar. Quizás sea hora de cortar el árbol y empezar de nuevo, decían. Ya ha dado todo lo que podía dar. Pero el guardián se negaba a aceptar que ese era el final. Creía que, de alguna manera, podría haber una oportunidad de recuperación, incluso si esa oportunidad era mínima. Sin embargo, la duda comenzó a corroer su mente. ¿Era él terco por insistir en algo que claramente estaba muriendo? ¿Estaría desperdiciando su tiempo y energías en una causa perdida? Sentado al lado del árbol, miraba al cielo,
buscando respuestas. Se preguntaba si debería rendirse y aceptar la realidad. Durante una noche silenciosa, el guardián recordó algo que su abuela le había dicho cuando él era solo un niño. En los momentos más oscuros, es cuando la luz de la fe brilla más fuerte, solía decir. Estas palabras resonaron en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Decidió que, en lugar de rendirse, redoblaría sus esfuerzos. Pasaría aún más tiempo cuidando del árbol, creyendo que, con paciencia y dedicación, podría recuperarse. El guardián comenzó a hablar con el árbol todos los días, como si él pudiera oírlo. Lo regaba, podaba sus partes muertas y oraba por su recuperación. A pesar de las miradas escépticas de sus vecinos, el guardián se mantuvo firme en su decisión de seguir cuidando del árbol. Creía profundamente que la vida aún palpitaba en las profundidades de esas raíces. Sus días se convirtieron en una rutina de paciencia y persistencia. Todos los días, regaba el árbol con cuidado, le hablaba, limpiaba el suelo a su alrededor y retiraba cualquier hierba mala que pudiera perjudicarlo. Pero, a pesar de todo su esfuerzo, a simple vista, nada parecía cambiar. Sin embargo, el guardián sabía que la naturaleza tiene su propio tiempo. Había aprendido a lo largo de su vida que la prisa no conduce a resultados duraderos y que la fe debe ir acompañada de acción constante y dedicación. Era un trabajo silencioso, una especie de espera activa que requería más fuerza que cualquier otro desafío que hubiera enfrentado. Pero estaba decidido a ver esta lucha hasta el final, incluso si los resultados tardaban en aparecer. Con el paso de los meses, el jardín alrededor del árbol comenzaba a mostrar signos de recuperación. Las flores volvían a brotar, la vegetación se renovaba lentamente. El guardián creía que esto era un signo de que el árbol también podría recuperarse. Recordaba las palabras de su abuela: cuando todo parezca perdido, recuerda que la naturaleza siempre encuentra un camino. Y, con este recuerdo, su fe se renovaba cada día. Finalmente, una mañana de primavera, algo inesperado sucedió. Mientras el guardián hacía su ronda diaria por el jardín, notó algo diferente en el árbol. Pequeños brotes verdes aparecían en las extremidades de las ramas que antes parecían muertas. Se detuvo, incrédulo, y, con lágrimas en los ojos, tocó los brotes con delicadeza. El árbol estaba renovándose. Lenta pero seguidamente, la vida estaba regresando a ese tronco que parecía condenado. Lo que comenzó como pequeños brotes verdes se transformó, a lo largo de los meses, en un verdadero renacimiento. El árbol, que antes estaba al borde de la muerte, florecía de manera espectacular. Sus hojas, más verdes que nunca, llenaban el jardín con una sombra refrescante, y nuevas flores comenzaban a aparecer entre sus ramas. El guardián, al ver el milagro ante sus ojos, sintió una profunda gratitud. En ese momento, comprendió que el árbol no solo había sobrevivido, sino que renacía más fuerte que antes. Su perseverancia y fe habían sido recompensadas. Y más que eso, entendió que la tormenta no había sido el fin, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Lo que parecía ser una destrucción irreversible era, en realidad, el presagio de algo mayor y más hermoso. El guardián, ahora con una sonrisa en el rostro, sentía que él y el árbol estaban conectados de una manera aún más profunda. Los vecinos, que antes sugirieron que él cortara el árbol, ahora se acercaban, admirados. No podían creer lo que veían. El árbol era un símbolo no solo de fuerza y resiliencia, sino de esperanza. Se había convertido en un recordatorio para toda la aldea de que, incluso en los momentos más oscuros, la vida siempre encuentra una manera de florecer nuevamente. El guardián comenzó a compartir su historia con aquellos que lo buscaban. Hablaba sobre los desafíos que había enfrentado, las dudas que casi lo hicieron rendirse, y cómo la fe y la paciencia lo ayudaron a seguir adelante. El árbol no era solo un milagro de la naturaleza, sino una lección viva para todos los que presenciaban su majestuosa recuperación. El guardián miró hacia el árbol, ahora completamente revitalizado, y reflexionó sobre todo lo que había aprendido durante este proceso. La tormenta, que una vez trajo destrucción y desesperación, se había convertido en el catalizador para un renacimiento. Se dio cuenta de que, así como su árbol, todos nosotros enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Son estos momentos los que ponen a prueba nuestra fuerza, nuestra fe y nuestra capacidad de persistir. La lección más importante que aprendió fue que, incluso cuando todo parece perdido, la vida nos ofrece una oportunidad de reiniciar. Las dificultades pueden parecer insuperables, pero siempre traen consigo el potencial para el crecimiento y una renovación aún más fuerte. Así como el árbol, nosotros también podemos levantarnos, crecer y florecer, incluso después de los peores momentos. El guardián se sentía en paz. Sabía que su viaje con el árbol no era solo sobre el jardín, sino sobre la vida. Había aprendido que la paciencia y la fe eran las claves para superar cualquier obstáculo. Y ahora, al observar su árbol florecer nuevamente, sabía que estaba listo para lo que el futuro pudiera traer. Al final,
el guardián entendió que la verdadera fuerza no está en la ausencia de tormentas, sino en la capacidad de resistirlas y renacer más fuerte. Con un corazón lleno de gratitud, caminó por el jardín, sabiendo que había sido transformado por el viaje tanto como su árbol. Cuando la vida te ponga frente a una tormenta, recuerda esta historia. No es el final lo que define nuestro camino, sino nuestra capacidad de levantarnos y florecer nuevamente. Que esta historia del guardián y su árbol te inspire a nunca rendirte, a siempre creer que, incluso en las situaciones más difíciles, hay una luz esperando para brillar. Y, cuando menos lo esperes, la vida puede sorprenderte con un renacimiento que será mucho más hermoso de lo que jamás imaginaste.